Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en la epístola a Tito. Ya más de medio año, hermano, porque el año, ¿cuántas semanas tiene? 52. Y hoy, bien dijo el hermano Gerson, es el mensaje número 29. Según yo iba a andar por ahí, pero vea, parece que van a salir más. Vamos a leer el mismo texto que leímos el domingo pasado. Y me imagino que ya se dieron cuenta, pero yo lo recalco. Estaremos varias semanas en este pasaje. Y al menos 3 domingos en el versículo 4. Hoy sería el segundo en este versículo. Desde el 3 hasta el 7. Dice la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente en Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Buen Dios, bendito Dios, alabado es tu nombre por tu hermosa, santa, perfecta y maravillosa palabra. Dios mío, solo leerla es sustento para nuestra alma, el alimento más adecuado para nuestro ser. Cuanto más meditar en ella y ser iluminados por tu Santo Espíritu para ver a Cristo en cada letra, cada punto, cada coma, cada verso, y darte honor y gloria y rendirnos ante ti. Alabamos tu nombre, Señor. Al mismo tiempo te quiero pedir, desde mi corazón, desde las profundidades de mi corazón hasta la superficie de mi corazón, concédenos humildad. Concédeme humildad. En mi corazón hay un deseo, Padre. No quiero exponer tu palabra con orgullo. Así que por favor, permíteme, dirígeme, permíteme ser dirigido por tu Santo Espíritu para este honor tan grande de exponer tu palabra y de hablar de la bondad de Dios. Lléname de ese amor que has puesto en mi corazón genuino para los que oyen. Me gozo por eso. Consérvalo y auméntalo, Señor. Pero también te ruego por los que oyen y oirán, para que en su corazón también haya humildad y que quebrantes toda barrera de orgullo, de pretensión, de vanagloria, de altivez, toda indiferencia a tu llamado y a tu palabra llena de orgullo. Derríbala, Señor, con el poder de tu palabra, por la obra de tu Santo Espíritu. Concede humildad para el que escucha y amor.
Mientras tu palabra es expuesta, te ruego, por los méritos de Cristo, Señor, que nuestro corazón te alabe y que sea glorificado durante la exposición de tu palabra por el que predica y por el que oye. Concede convicción de pecado, concede arrepentimiento y fe, concede convicción en Cristo Jesús. Que Cristo sea exaltado en estos minutos. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ese es el versículo en el que estaremos centrando la enseñanza, la exposición y la meditación en el día de hoy. Hay una idea central en el versículo. Podríamos tomar la parte cuando dice la manifestación de la bondad de Dios y su amor para con los hombres como un solo pensamiento, porque realmente lo es. Pero yo realmente quisiera invertir más para bucear un poco, es decir, ir un poco más profundo en el océano de la bondad de Dios, que es insondable. No quisiera que pasáramos por un texto y de manera tan rápida, un texto que a veces no ha sido muy famoso, no es muy conocido, pero es profundo. Y dado que estamos meditando en la epístola de Tito, tenemos la oportunidad de quedarnos ahí en este versículo 4 por un tiempo. Domingo pasado, en el mensaje anterior, hablábamos de ese contraste entre lo que se dice en el versículo 3 y ese pero maravilloso del versículo 4. Hoy vamos a hablar de esa bondad de Dios, de cuando Él manifestó su bondad como nuestro Salvador. Y quiero en primer lugar que haya claridad en nosotros que la bondad de Dios nunca tuvo un inicio. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y la bondad de Dios está contenida como uno de sus atributos en el amor y en su misericordia. Y si Dios es eterno, sus atributos siempre han estado con él. Uno de esos atributos es que Él es eterno. Y otro es que Él es misericordioso, bondadoso, compasivo, clemente. Entonces la bondad de Dios no empezó en el Edén. Tampoco en Egipto. Tampoco en el monte Sinaí. De hecho, la bondad de Dios tampoco inicia en el Gólgota. Dios es eterno, sus atributos, cada uno de ellos lo son. Cuando decimos que Dios es eterno, pues nuestro pensamiento, nosotros nos cuesta pensar de manera divina o eterna. Uno, porque no somos divinos, y dos, porque no somos eternos. Tuvimos un inicio. Entonces nos cuesta entender como seres humanos hablar de eternidad, pero la bondad de Dios ha existido permanentemente desde antes que el mundo fuese creado, desde antes que el sol ardiera, desde antes que existiera la luna, las estrellas, la tierra, Venus, Marte, Saturno, Júpiter. Desde antes que el universo empezara a extenderse por la palabra de Dios, la bondad de Dios ha existido. Pues su bondad es uno de sus atributos permanentes. El texto en el que estamos meditando no nos está hablando de la aparición de la bondad de Dios o del inicio de la bondad de Dios, sino de la manifestación como la cúspide de que se pueda hacer visible la bondad de Dios. Recuerden que Dios es espíritu.
Ustedes pueden abrazar un espíritu, pueden meterlo en se puede hacer una fábrica de espíritus, hermano, hacer una maquila donde mandemos a traer a China una maquinaria industrial y bueno, vamos a vender bondad enlatada y le vamos a poner una marca bonita. ¿Se puede eso? Que Dios es de espíritu y sus atributos son espirituales. Cuando Dios manifestó su bondad, lo que nos está diciendo es que Dios hizo visible lo invisible. Hizo perceptible para el ser humano y para el sentido humano lo que no era. Hizo entendible lo que le cuesta entender al hombre, la eternidad y la bondad. El texto lo que está diciendo y quien lo está leyendo está entendiendo con claridad lo que Tito no era un novato, no era un neófito en la fe cristiana. Tito era un teólogo de la confianza de Pablo, de la escuela de Pablo, discípulo de Pablo. Si yo digo un discípulo de Pablo, estoy hablando de alguien que sabe de las sagradas escrituras. Como que dijera en nuestros días, un discípulo, el hermano citaba a Paul Washer, un discípulo de Paul Washer es alguien que sabe. Un discípulo de John MacArthur, un discípulo de los que tienen ministerio hispano, por ejemplo, Josías Grauman, es alguien que sabe. Entonces, cuando Tito está leyendo esto, él está entendiendo lo que es la manifestación o cuando se manifestó la bondad de Dios. La bondad de Dios ha sido permanente. De hecho, Él por su misericordia, por su bondad y por su gracia nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya su bondad estaba operando. El plan de redención no se creó en el Sinaí. No se creó en el monte Moria. El plan de antes que el mundo fuese. La elección bendita del Señor viene desde antes por su bondad. Pero su plan de redención tenía contemplado la manifestación de su bondad. La muestra visible para los que no entienden muchas cosas. Para nosotros, él estaba en Egipto. ¿Por qué tuvo que enviar a Moisés? ¿Por qué no vino Cristo en ese momento? ¿Por qué Cristo no vino cuando Nabucodonosor y Babilonia estaban llegando con odio a sitiar Jerusalén, a sacar todos los utensilios de la casa y respetando el templo? ¿Por qué no vino cuando estaban sacándole los ojos a uno de los reyes o cuando estaban matando familias? ¿Por qué vino en el momento que vino? ¿Por qué dejó que pasara que los asirios sitiaran el norte, que los otros sitiaran el sur, que el imperio griego creciera, que el imperio romano se levantara? ¿Por qué razón? Creo que la respuesta está en las sagradas escrituras de manera general, pero lo podemos entender a cabalidad. En Gálatas, en el capítulo 4, aparece las mismas dos palabras en nuestra traducción de Tito 3:4. ¿Cómo empieza Tito 3:4?
pero cuando se manifestó, pero cuando, dice, se manifestó la bondad de Dios. Y Gálatas 4:4 dice, las mismas dos palabras, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo? Dios envió a su Hijo en el tiempo adecuado. Hermano, Dios no improvisó nunca. En su bondad permanente, Él tenía contemplado un momento específico en la historia donde toda su providencia sería al favor de su maravillosa bondad, para que el mundo entendiera su bondad, y trajo a Cristo en el momento donde su providencia y su plan perfecto que se elaboró, se ejecutó, se decretó, perdón, desde antes de la fundación del mundo, en el momento adecuado. No se tardó un segundo. Cristo no nació, no se encarnó 10 minutos después de lo que el plan estaba contemplado. Tampoco se adelantó unas semanas antes. Llegó al término del cumplimiento del plan de Dios. Cristo no murió a la hora que se pasó un segundo, un microsegundo. Cristo murió cuando estaba estipulado por la soberanía de Dios que Él muriera. Dice Gálatas de nuevo, porque no leímos el 5, pero dice para qué fue enviado. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo es eso? Cuando se manifestó la bondad de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Vea otra preciosa palabra en la Biblia, otra preciosa palabras de conexión. Nos dice para qué son las cosas. ¿Y para qué Dios envió a su Hijo? Según el versículo 5 de Gálatas 4. Para que redimiese, comprase, pagase, porque la redención es un pago por alguien para liberarlo. Pagase, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Por qué? Porque estabas esclavizado y Él te redimió, te liberó a través de un pago. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Entonces, la bondad de Dios ha sido siempre. No ha tenido fluctuaciones, que Dios ha sido menos misericordioso. De hecho, lo podemos ver en Salmo 86:15 y en otros muchos pasajes. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Siempre ha sido así. Y en el Antiguo Testamento, desde Éxodo, se va repitiendo esta expresión que el Señor es tardo para la ira. ¿Por qué es tardo para la ira? Porque es grande en misericordia. Sus atributos no se contradicen. Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Entonces, pero hubo un día que esta bondad fue visible, perceptible, entendible, palpable, evidente. Es más, la mostró de la manera más clara, más pura, sin contaminación, enviando a su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿a quiénes beneficia esta bondad o la manifestación de esta bondad? ¿Quiénes reciben
beneficio de ella. ¿A quiénes está dirigida? A los del versículo 3, hermano. No hay que irse muy largo. A los del versículo 3. Si que de eso es que está hablando. ¿Y quiénes son los del versículo 3? Nuevamente, pues no hay problema, los podemos volver a enumerar. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o de deseos y deleites diversos de este mundo, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Para ellos fue manifiesta esta bondad. Para los corazones más sucios se mostró la bondad más limpia, más pura. Para los más inmorales fue manifiesta la bondad del Dios Santo. Entonces, meditemos en esto tan precioso, porque ¿cuál fue el objetivo? Esa palabra manifestación, que está traducida aquí como manifestación, solo aparece 4 veces en el Antiguo Testamento. Tal vez ustedes pueden encontrar manifestación muchas veces, pero la palabra original solo 4 veces y 2 veces en Tito. Es la muestra de algo con un propósito. Esa palabra que está ahí. Y las 2 veces que aparece en Tito, creo que son las más maravillosas de las 4 veces que aparece. La otra está en el 2:11. Dice el 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y eso es a través de Cristo, ya meditamos en ella. Pero Pablo vuelve ahora, ya no usa gracia, sino dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Esa manifestación, esa palabra que usa el texto sagrado, evoca que tiene un propósito. El propósito está en el versículo 5. Que llegaremos, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. No estamos en él, pues solo las primeras 2 palabras tienen una teología enorme. El propósito de esta manifestación fue que nos salvó. No que hizo posible nuestra salvación. No, eso no dice la Biblia. Dice que nos salvó. Entonces, ese propósito es para salvar. Jesús lo dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, esos hombres insensatos. Y aquí están sentados, hermanos, aquí somos nosotros. Y yo no estoy diciéndoles más de lo que la Biblia dice. No quiero que salgan de aquí pensando que no son pecadores redimidos seguramente, los pecadores. Porque Dios justifica al impío para su gloria. La bondad de Dios, esa manifestación de la bondad de Dios, y en sí tiene que ver con la vida, ministerio, con la encarnación, la vida, el ministerio, la vida perfecta, recta y la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Una palabra que ya casi no se quiere pronunciar desde los púlpitos porque suena rara y la gente, ¿qué le interesa saber qué es la expiación? Piensan algunos. Como me dijo alguien, deje de estar enseñando teología, me dijo. No fue aquí, hermano. Sí, es lo más importante. Si ustedes no saben qué es la expiación, que no es más que la manifestación de la bondad de Dios, ¿cómo van a creer en Cristo? Si no saben la obra que hizo, cuando en la manifestación de su bondad pagó por nuestros pecados. Quiero ilustrar lo que es la misericordia de Dios a través de una figura que no es perfecta para ilustrar,
pero posiblemente se puede comprender. Imagínense un caserío en las faldas de una inmensa montaña, allá en lo más helado, donde esas montañas están llenas de nieve. Y de repente se desprende una gran masa de nieve desde lo más alto, que va haciendo una avalancha descomunal, y de manera lógica debe de arrasar con este caserío. No hay más que hacer para los que habitan ese lugar. Solo tienen que esperar la hora en que quedarán sepultados y muertos por la ira de esa avalancha que viene arrasando con todo. Pero cuando esa avalancha está por llegar, aparece Cristo con sus brazos extendidos y por su misericordia sostiene, evita y en su paciencia contiene el poder de esa avalancha. Y toda la ira de esa avalancha está puesta sobre él, o ha sido puesta sobre, para que los lugareños habiten tranquilos. Esa es la misericordia de Jehová. Por eso en Lamentaciones dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, por la bondad de Dios, porque nunca decayó su misericordia. Nuevas son cada mañana. Entonces, si hablamos de la manifestación de la bondad de Dios, tenemos que hablar de Cristo, hermano. Aunque ahí no aparezca en esas palabras su nombre, de él está hablando Pablo. Cristo es la manifestación de la bondad de Dios, que fue enviado en el cumplimiento del tiempo, en el momento exacto, justo y maravilloso. El hombre no tiene nada que hacer si no fuera por la misericordia de Dios. Y quiero decirles lo que dice el gran teólogo John Murray en cuanto a esto. Él dice de manera muy adecuada lo siguiente: el peligro eterno, dice él, al que están expuestos los perdidos, queda remediado por el ofrecimiento del Hijo, es decir, por la manifestación de la bondad de Dios. No importa la edad que usted tenga, el conocimiento de las Sagradas Escrituras que usted tenga, los años en la fe cristiana que usted tenga, tampoco importa las rebeldías que usted haya hecho, las caídas repetidas que ha tenido, su insistencia en el pecado. Si usted pone la fe en aquel por el cual Dios manifestó su bondad, una fe genuina, sincera y pura, recibe el perdón de sus pecados y es salvo. ¿No es maravillosa la manifestación de la bondad de Dios? Que a pesar de nuestras rebeldías, Él muestra su bondad para con nosotros. Y la paciencia de Dios es una arista de su bondad. Allá en este pasaje muy conocido, segunda de Pedro 3:9, subráyelo en su Biblia. El Señor no retarda su promesa de venir, hermano, de aparecer en los cielos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente como parte de su bondad. Es paciente para con nosotros, para con usted,
perdido. Él es paciente por usted, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, arrepiéntase. Creo por la palabra de Dios en un Dios soberano, en todo. Y cuanto más en la salvación. La salvación es de Jehová. Él es. Y Él hace toda la obra completa. Él no deja nada a media. Pero porque creo eso, no puedo dejar de decirle, Él no es el que tiene que arrepentirse. Son ustedes. Ustedes son los que tienen que quebrantar sus corazones y arrepentirse. Él va a hacer todo, todo, todo hasta llevarlos al arrepentimiento. Vean a Jonás, ese profeta de Dios, llamado por Dios a una misión que humanamente era difícil. Ir a la capital de los enemigos, que tenían otros dioses, eran sanguinarios, y hablarles de que hay un Dios que salva. Y Jonás dice, yo voy a ir totalmente en la dirección opuesta. Y se sube a un barco y va en oposición a la orden y al mandato de Dios. Si se siente identificado o identificada, es por la voluntad de Dios que está trayendo esto hoy a su vida. Contra Dios, el Dios que lo llamó, el Dios al que él servía, contra él. Pero Dios le dice, ay muchachito, te vas a llevar a todo ese barco de encuentro. Y envíe una tempestad, hermano. Por la desobediencia de Jonás. Y en el barco empiezan, había algún buen investigador ahí. Por nos está pasando esto. Dios lo lleva a confrontar a través de impíos, hermano. A través de impíos confrontó al profeta de Dios. Si no me tiran, aquí esto no se acaba. Y miren, hermano, lo tiraron para que muriera. ¿Saben por qué no murió? Por la bondad de Dios. Es lo que se merecía. ¿Saben por qué no lo perdió todo en ese momento? Por la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios es permanente, no cambia, hermano. Hermanos, y cuando está en las profundidades del mar, le pasa lo peor. Se lo come un pez, hermano. Eso no es algo bonito. Pero en la providencia y en la bondad de Dios y en la soberanía de Dios, lo estaba manteniendo con vida. Vean qué maravilloso es esto, hermano. Cuando las cosas se le pusieron peor, Dios lo estaba guardando. ¿Qué esperanza tenía Jonás en las entrañas de una ballena? ¿Qué esperanza? ¿Ustedes creen que hay alguna esperanza para alguien en el estómago o en el vientre de una ballena? Yo diría que no hay esperanza, hermano. Yo diría que está perdido, que ahí ya no hay más que hacer. Ahí se acabó todo. Pero de repente, Dios lo salva. Y hace que la ballena lo expulse. ¿Saben por qué lo expulsó la ballena, hermano?
por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Dice Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, desde la peor situación de su vida, desde el lugar más perdido, desde la desobediencia, desde las consecuencias de su desobediencia. Él oró y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, porque él es misericordioso, hermano. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ya no había ahí más que hacer. Ya no había más esperanza. Ya la voluntad de él lo había llevado al peor lugar. Versículo 6, la segunda parte. Mas tú, ven los peros de la Biblia, qué maravilloso. Estás como un pero. Mas tú, sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y un versículo que el día que tengamos una iglesia va a haber un rótulo que va a decir el último verso de Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. ¿Por qué? Porque él manifestó su bondad. ¿Para quién? Para los perdidos. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿Es usted salvo? ¿Es usted alguien que ya se arrepintió? ¿Es usted alguien que pertenece a Cristo? ¿Ya usted ha entregado su corazón al Rey del universo? ¿Ya ha entregado su corazón y ya está abrazado a la cruz? ¿O necesita arrepentimiento en su alma? Aún la culpa de su pecado le atormenta. Aún su voluntad sigue esclava en las cadenas de este mundo. Lo está llamando Dios al arrepentimiento a través de la exposición de la bondad de Dios. Si es así, arrepiéntase hoy, no mañana, no en 5 minutos, ahorita. Y desde donde está sentado, está sentada, quebrante su corazón ante la bondad del Dios vivo y verdadero. Reconozca su insensatez. Reconozca como Jonás que estaba perdido y que ya no había esperanza. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, usted va a poder decir: me salvó, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 2:4-6 lo dice de una manera magistral. Dice la palabra de Dios, otro pero maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia o en bondad, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está el evangelio, hermanos. Tal vez no es la mejor exposición, pero ahí está el evangelio. Tal vez no está en la mejor vitrina en esta mañana, pero ahí está el evangelio. Abrácelo, acéptelo. No le dé largas a la dirección de su alma. Entréguese a Cristo y tendrá el tesoro más grande, el perdón de sus pecados. Porque por la gracia de Dios, por su misericordia, somos salvos. Quiero que lean ahora nuevamente el pasaje que leímos para cerrar y vayamos en la iluminación del Espíritu Santo, no haciendo un nado como un snorkel, sino un buceo profundo o más adentro, pues, de este maravilloso texto. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué diamante más precioso en el cofre de la Sagrada Escritura. Bendito Dios. Gracias por tu hermosa palabra. Llévanos a las profundidades de. Queremos ir. Queremos contemplar. Y queremos adorarte, rendirnos. Queremos a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Debo confesarte, Señor, que no quiero ser un expositor del Evangelio sin que tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio. No para mí, sino para tu gloria, Señor. Pero debo confesarte que no quiero exponer el evangelio sin que tu mano poderosa se mueva y remueva las almas pecadoras de los que oyen. Así que te ruego por las almas de los perdidos aquí presentes, para que los salves, para que les des humildad y se dobleguen ante ti, Señor. Concédeme que no salgan de esta puerta sin arrepentirse, Padre, para tu santa gloria. Que abracen tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Siga orando, iglesia, y ustedes. Y si alguien ha de arrepentirse, hágalo en este momento, desde su corazón. Desde lo profundo de su corazón, arrepientan y crea en Cristo. Y háganoslo saber, para que proceda en obediencia a ir a las aguas bautismales. Oh Dios, haz tu obra y muéstranos tu gloria
en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Podemos continuar, hermanos.